Bueno, corresponde en esta sesión auxiliarnos del trazo de curvas para que en ejercicios posteriores utilicemos o apliquemos algunas técnicas de trazo de curvas o trazo de elipses en los ejercicios que vamos a hacer próximamente. Voy a explicar tres de una manera. Existen más de 10 métodos de trazo de elipses, que son muy comunes. En el caso de los arquitectos, el trazo por medio del método del jardinero era muy común, del maestro de obras. Puede trazar una elipse en este salón de clases o en la Plaza Roja, trazar una elipse de la Plaza Roja por el método del jardinero que se usaba en ese entonces. Ahora, pues ya hay otras técnicas para trazar de una manera más rápida una elipse. Pero cuando estamos empezando, hacemos un trazo dentro del salón de clases, en las clases, trazar una elipse, y más si no tenemos todavía algún programa que conozcamos para trazar curvas, pues este procedimiento va a ser muy práctico. Vamos a empezar por el primero de ellos. Como les dije, existen muchos métodos para trazar una elipse. Estos son los más prácticos en la clase. Bueno, el primero va a ser el de diferencia de semiejes. Aquí tengo yo el eje, vamos a llamarle el eje mayor de una elipse, el eje 1, 2, y este sería el eje 3, 4. Y aquí tenemos el origen. Vamos a trazar una elipse teniendo yo, si este fuera el eje mayor de la elipse y este fuera el eje menor, y cuando la elipse es regular de ejes ortogonales, vamos a utilizar este método. Voy a trazar aquí el semieje, la distancia que hay de 1 a la mitad del eje mayor, de 1 a O. Esta es la mitad semieje, la mitad del eje completo. Y voy a trazar aquí la distancia que hay de O a 4 o a 3, me es indiferente, a 4. Entonces aquí tengo yo 4, O, 4O, 1O, 1O, y esta sería la diferencia del semieje mayor y del semieje menor. Esta es la diferencia. Voy a trazar la elipse con esta información. Me voy a auxiliar de una hojita de papel. Y voy a tomar la distancia que hay del eje del semieje menor, que es esta distancia, es el semieje mayor, que es esta. Y aquí mismo voy a tomar la distancia del eje del semieje menor, el semieje menor, el semieje mayor. Y voy a proceder a ir trazando esta elipse. Bien, la distancia del eje mayor, del semieje mayor, esta, la voy a poner en el eje menor. Aquí está. Y la distancia del semieje menor la voy a poner en el eje mayor. Aquí está. Y donde esté el otro extremo, ahí va a haber un punto de la elipse. Y así voy a ir jugando con ellas, tantos puntos de referencia que yo quiera, como para ir trazando a mano alzada la elipse. Ahí tengo ya la cuarta parte de la elipse trazada. Me voy a este extremo y voy a hacer lo mismo. La distancia del eje, del semieje mayor, la voy a poner en el eje menor, y la distancia del semieje menor la voy a poner en el eje mayor. Y así empiezo a jugar con estas distancias y voy localizando puntos tantos de referencia como yo quiera
A lo mejor ya con eso son suficientes. Ahí tengo ya la mitad de la elipse trazada. Este ejercicio es muy práctico en clase. Entonces voy a continuar haciendo lo mismo en el otro extremo. Ir localizando puntos. Y ahí tengo la otra parte. Y por último, pues nos vamos a este otro extremo aquí, para ir localizando puntos de mi elipse. Cuando no tenemos el uso del compás para trazar elipses, pues esto es muy práctico y manualmente ni se diga. Voy a unir estos puntos. Y ahí tengo el trazo de esa elipse, que haciéndolo por cualquier método el resultado siempre es el mismo. Le llamamos diferencia de semiejes. Bien, vamos a trazar otra elipse. Las medidas las tomé diferentes, pudieron haber sido las mismas, pero ahora lo voy a trazar a base de círculos principales. Voy a tomar mi eje mayor, si quieren, un eje de la elipse. Vamos a suponer que este sea el eje mayor. Podría mencionar que fuera 0, 1, 2. Y el eje menor de la elipse le vamos a llamar 3, 4. Entonces aquí tengo el eje mayor y el eje menor. Ahí los tenemos. Ahora, por los círculos principales, voy a trazar partiendo del origen 0. Si este es mi diámetro menor, voy a trazar una circunferencia. Entonces, aquí lo tenemos. El círculo menor de esta elipse. Y aquí tengo trazo en base a este semieje mayor, trazo la otra circunferencia. Ahí lo tenemos. Divido, voy a trabajar ahorita con esta parte. Divido esa circunferencia en un número X de partes. Voy a hacerlo en 3 partes, tanto el círculo mayor como el círculo menor. Pueden ser partes iguales, pueden ser partes desiguales, da lo mismo. Y voy a trazar diagonales, a partiendo del origen, una diagonal. Ahí está. Y para localizar un punto de la elipse, por el círculo del semieje menor, voy a trazar una paralela al eje mayor. Una paralela al eje mayor. Y por el círculo del semieje mayor, voy a trazar una paralela al eje menor. Donde se crucen, ahí voy a tener un punto de la elipse. Trazo otra diagonal aquí en partes iguales o desiguales. Yo lo hice al tanteómetro, simulando que son 3 partes iguales, y voy a hacer lo mismo. Por el semieje menor trazo una paralela al eje mayor. Y por el semieje mayor trazo una paralela al eje menor. Donde me crucen, ahí tengo yo otro punto de mi circunferencia. Voy a trazarlo con esos 3, necesito una mayor precisión, pero voy a trazar esos 3. Podría trazar más diagonales, pero tengo aquí, con esto, aquí una cuarta parte de mi elipse. Y eso mismo lo voy a hacer aquí, divido en partes iguales o desiguales, es lo mismo, da lo mismo.
tengo esta información. Por el eje menor, una paralela al eje mayor. Y por el eje mayor, una paralela al eje menor. Donde se crucen, ahí tengo un punto de mi elipse. Divido otro aquí, tengo estos dos puntos de referencia y nuevamente una paralela al eje mayor por el eje menor y una paralela al eje del eje menor, una paralela al eje mayor y del eje menor una paralela al eje mayor. Aquí tengo ese dato de referencia. Ya me... Trazamos los puntos de esta elipse. O me espero a tener todos los puntos para tener un mejor trazo. Muchas veces conviene eso. Tener trazado todo para trazar esos puntos. Continuamos. Del eje menor, una paralela al eje mayor. Del eje mayor, una paralela al eje menor. Otra diagonal. Y finalmente la última parte. Teniendo ya todos nuestros puntos, y aquí tendríamos esa elipse, en este caso. Y por último, cuando los ejes, aquí yo podría localizar los ejes principales, pero estoy manejando ejes conjugados. Quiere decir que no están perpendiculares en este caso, están oblicuos. Yo podría hacer una figura todavía mucho más cerrada, en donde tengo los ejes más oblicuos y trazar esa elipse. Entonces, por medio de ejes conjugados o también por medio de ejes conjugados, yo puedo trazar una elipse con los ejes principales. En este caso lo estoy haciendo de que no están son perpendiculares, pero no se ven perpendiculares. Para ello, y procediendo de la misma manera, vamos a poner el origen, el punto 3, el punto 4, el eje menor, el punto 1 y el punto 2, el eje mayor. Ahí tengo mis dos ejes, el eje 1, 2 y el eje 3, 4. Para trazar por medio de ejes conjugados una elipse, yo voy a dividir en X número de partes el semieje mayor. Lo voy a dividir en 4 partes iguales. Pueden ser 4 partes iguales, pueden ser 5, pueden ser 18. El número de partes que ustedes quieran. Y en el otro extremo voy a dividir en partes iguales, pero en el mismo número de partes que dividí el semieje mayor. Si aquí lo dividí en 4, en 4. Si lo divido en 8, en 8. Bien. De ese extremo, voy a trazar
una serie de diagonales. Partiendo del punto 3, voy a trazar una serie de diagonales. Ahí está. Y del otro extremo del eje menor, voy a trazar diagonales que pasen por esta división. Por la primera a la primera. Y donde cruce, ahí localizo un punto de mi elipse. Por la segunda, que pase por la segunda. Donde cruce, tengo otro punto de la elipse. La tercera. Aquí, y tengo otro punto de la elipse. Aquí ya tengo 5 puntos. De esa misma manera voy a seguir jugando, trazando esos puntos en el otro extremo. Hacemos lo mismo exactamente. Ahí están. Y por el otro extremo voy a hacer lo mismo. Aquí me adelanté en la otra parte, vamos a hacer esa parte primero. Es lo mismo, pero lo tracé diferente. Vamos por la siguiente. Entonces, y de este otro extremo trazamos sus diagonales. Tenemos ya las 3/4 partes del trazo de nuestra elipse. Vamos a continuar. Por último, lo tenemos. Y en el otro extremo, con esos puntos va a ser suficiente para trazar nuestra elipse. Esto es, como decíamos, cuando los ejes no son perpendiculares, como en este caso. Sin embargo, yo puedo trazar utilizando ejes conjugados, utilizando ejes principales, solamente que aquí podría yo localizar aquí los ejes principales, cuáles son, para que más o menos quedara en esa forma la elipse. Aquí se ve irregular porque los ejes no son perpendiculares. Bien, estos métodos los vamos a usar muchos en las próximas clases. Nos vamos a auxiliar de ellos para el trazo de cuando tengamos que manejar una circunferencia, un cilindro, un cono o algún otro tipo de superficie de revolución en los ejercicios.
nos vamos a tener que auxiliar del trazo de curvas y con estos tres va a ser muy práctico manejarlos. Entonces es una sesión muy sencilla, pero que nos va a servir de base para las otras próximas reuniones.